Qué bueno, hoy vamos a estar terminando la última clase del tema de la sección de la santidad. Qué emoción, Dios nos ha estado llevando paso a paso, arrepentimiento, santidad. Y la próxima semana vamos a comenzar el tema de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos muestra y nos revela cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar. Padre, gracias porque lo podemos hacer. Gracias porque tu palabra es una lámpara que dirige nuestro camino y nos indica hacia dónde debemos ir. Que tu palabra hoy nos muestre y nos revele el propósito para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén. Bueno, Pastor Kyle, bienvenido. Es la tercera semana de la santidad y hablamos la semana pasada acerca de presentarnos al Señor como sacrificio vivo. A Dios no le interesa tanto lo exterior de nosotros. Lo que más le interesa es el interior, porque luego lo que Él transforma en el interior va a expresarse por el exterior, no viceversa. Es el ser antes del hacer. Es el proceso de santificación, es el proceso de Dios restaurar lo que el pecado nos robó. Es lo que nos quebrantó por dentro, como pervirtió nuestra forma de pensar y ver al mundo y torció nuestras relaciones los unos con los otros. El proceso de la santificación es Dios ponernos derechitos otra vez, de Dios restaurar lo que se quebró y devolvernos lo que se robó de nosotros. Entonces, para culminar este tema de la santidad, quiero hablar del templo del Señor. Vamos a estudiar lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel acerca del templo y lo vamos a relacionar con la santidad de la vida de uno. Esa primera parte se llama cielo y tierra y en corto es esto. Nosotros queremos el cielo mientras vivimos en la tierra. Y eso suena como, pues es obvio, queremos alcanzar el cielo mientras estamos vivos aquí en la tierra, pero eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es queremos lo mejor de los dos mundos. Queremos obtener todo lo que Dios tiene mientras nos aferramos a la carnalidad de este mundo. Y esto es el opuesto de lo que la Biblia dice. Gálatas 2:20 dice que yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El apóstol Pablo dijo, yo he sido crucificado para este mundo y este mundo para mí. Hasta en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo estaba hablando con los líderes de Éfeso, él dijo, en sus últimas palabras, dijo, yo no considero mi vida que vale nada. En Filipenses, el mismo apóstol Pablo dijo que todos mis logros y todos mis halagos, todo mi ancestro, todo lo que soy es basura en comparación a conocer a Cristo Jesús. Entonces tenemos este entendimiento del mismo apóstol Pablo de que él se había desprendido de este mundo, aún viviendo en este mundo, para obtener a Cristo. Y a final de cuentas, esto es lo que es la santidad. La santidad, como hemos estudiado estas semanas pasadas, es ser apartado para un uso específico. Estamos siendo apartados del mundo para Dios. Y en esto vamos a estudiar el templo del Señor, especialmente en el libro de Ezequiel. Hay 4 componentes para esta enseñanza esta mañana. Número 1 es la limpieza. Vamos a hablar de la limpieza de vida. Número 2 es el orden en la vida. Número 3, la adoración pura. Y número 4, la integridad y la santidad que desatan la gloria de Dios
en tu vida. Y como les dije anteriormente, todo esto está llevándonos al último módulo de esta serie de clases, que es las disciplinas espirituales. No quería comenzar con esto, quería terminar, porque si no tenemos bien el arrepentimiento, la santidad, la palabra de Dios, las disciplinas no van a ser igual efecto en nosotros. Tenemos que apartarnos para el Señor. En Ezequiel capítulo 47 es uno de los pasajes más famosos en Ezequiel, que habla del río del Señor que fluye del templo del Señor hacia la tierra y comienza a restaurar y dar buen fruto, y árboles fuertes y bonitos crecen alrededor o al lado de este río, que hasta las aguas de este río se meten en el mar muerto y lo hacen vivir otra vez. Y cuando yo estudiaba anteriormente el libro de Ezequiel, yo quiero entrar en ese río, yo quiero entrar en el templo, yo quiero entrar en la presencia de Dios. Ese río donde comienzan los tobillos y luego las rodillas y luego la cintura y luego el pecho y luego tienes que nadar. ¡Wow! Yo quiero la gloria de Dios. Pero para obtener la gloria de Dios hay un proceso que tenemos que llevar, y ese proceso es la santidad. Entre más nos acercamos a Dios, más Dios requiere de nosotros. Cuando estamos de lejos, todavía Dios permite cosas en nuestras vidas. No es que Dios permite el pecado, pero mientras vamos creciendo hay ciertas cosas que Dios dice: ahora quiero esto, ahora quiero esto, ahora quiero esto. Y cada vez que nos vamos acercando más y más y más para el Señor, Él dice: alto. ¿Quieres acercarte más? Entonces necesito esto en tu vida. Necesito arreglar este punto en tu vida. Necesito sanar este quebrantamiento en tu vida. Y así el Señor nos va llevando de gloria a gloria y nos llevando más y más cerca de su presencia. Y la meta que yo quiero en mi vida, quiero que tú tengas en tu vida, es estar lo más cerca al Señor que tú puedas estar. Pero eso requiere la santidad. El libro de Hebreos dice así: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Lo quieres ver con más claridad? Necesitas más santidad en tu vida. Entonces, hablemos del templo antes de entrar en Ezequiel, y vamos a comenzar en capítulo 8. Si quieres abrir tu Biblia allí, voy a estar leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Pero el templo es la morada de Dios. Si no me equivoco, yo creo que hablamos un poquito del templo en la semana pasada, de que Dios quiso el huerto de Edén como un lugar de santidad, un lugar de intimidad y relación con Adán y Eva, con los primeros humanos. Eso era el propósito del Señor. Entonces, obviamente se perdió eso, y luego Dios dio instrucciones nítidas a Moisés de cómo construir un tabernáculo y hacerlo totalmente santo. Porque Él dijo a su pueblo: sean santos como yo soy santo. Y el tabernáculo era un lugar santo en la tierra donde Dios podía habitar con la humanidad, como lo hizo en el principio en el huerto de Edén. Y ahora Dios quería volver a estar con la humanidad, pero tenía que estar en santidad. No hay de otra. Tiene que ser santidad o nada. Entonces, hay tres cosas que Dios, que podemos entender de ese templo. Hay un patrón, un precepto y un propósito. Patrón, precepto y propósito en el templo. El patrón es lo mismo de lo que pasa en el cielo.
Por eso Dios dio instrucciones tan nítidas a Moisés. Dios no lo dejó a su imaginación a Moisés como lo debería de ser. Dios dijo, sigue el patrón exactamente, y aprendemos luego en el libro de Hebreos de que lo que es el tabernáculo y el templo es un patrón exacto de lo que hay en el cielo. Nosotros vemos todos esos muebles que hay en el tabernáculo, de que la lámpara, la mesa y el altar de incienso, y luego detrás de la cortina es el arca del pacto. Nosotros vemos todas estas cosas representadas en el libro de Apocalipsis, en las visiones de Juan del mismo cielo. Entonces es una copia del cielo sobre la tierra. Entonces eso es el patrón. El precepto se encuentra en Ezequiel capítulo 43 versículo 12, que dice así: esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Santidad absoluta es la ley, el precepto fundamental del templo. Tal vez lo dice un poquito diferente en tu traducción de la Biblia, pero estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y dice la ley fundamental, santidad absoluta. Y el propósito es para que Dios tenga nuevamente una habitación entre la humanidad. Patrón, cielo sobre la tierra. Precepto, santidad absoluta. Propósito, para que Dios habite con nosotros. Ahora, nosotros hablamos la semana pasada también de que en 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 6 dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos el templo, hemos de llevar el mismo patrón, el mismo precepto y el mismo propósito. El patrón, el cielo sobre la tierra, pero ya no está en una casa hecha por manos humanas, sino está en el corazón de cada quien. Eso es donde Dios ahora habita, nosotros como el templo del Espíritu Santo, para que toda la plenitud del reino de Dios esté presente en nosotros. El patrón es el cielo, quiere invadir tu vida, habitar tu vida y explotar a través de tu vida. Y el precepto del templo es lo mismo. Por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, nos es removido todo pecado y podemos obtener la santidad no por méritos propios, sino por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Somos santificados delante de Dios. Ese es el precepto para nosotros también. Santidad absoluta. Y el propósito es el mismo, para que haya una relación entre nosotros y Dios, y para que cumplamos cada propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y el propósito es para que Él habite en nosotros, con nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice: sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Qué es aquello? Dios nos alcanzó por un propósito. Dice que Él nos alcanzó a nosotros para que nosotros alcancemos aquella cosa que es la meta de nuestra salvación. La meta de nuestra salvación es ser más como Jesús, de ser la persona perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es aquello por el cual fuimos salvos. Y ahora somos el templo del Espíritu Santo con el patrón, el precepto y el propósito. Hace tiempo había una pareja en la iglesia donde yo estaba que había sido casado por unos 20 y pico años.
Y después de 20 y pico años, una pareja líder dentro de la iglesia, una pareja respetada, que tenía algo de posición dentro de la iglesia, y de repente la esposa deja al esposo y se separa el matrimonio. Y yo me recuerdo, yo estaba en la escuela preparatoria cuando eso sucedió, y ellos hasta estaban trabajando con los jóvenes. Y yo recuerdo cuando yo era joven escuchando a esa mujer hablar acerca de su amor por cierto programa de televisión, de que hablaba mucho del engaño y mucho de la libertad, o mejor libertinaje sexual y todo ese rollo. Y que ella estaba enamorada con este programa. Y es tan interesante que cuán fácilmente el pecado puede meterse en la vida y poquito por poquito ir estropeando lo que Dios una vez edificó en nosotros. ¿Cómo es que la gente que ha servido al Señor hagan tanto campo en su corazón para cosas pecadores, para cosas mundanas, para cosas carnales? Hacemos mucho campo en nuestras vidas para esto. Y eso es lo que nos va estropeando, nos va alejando, nos va disminuyendo y destruyendo. Y al final comienza a destruir toda nuestra vida. Eso es lo que nosotros vemos en Ezequiel capítulo 8. Quiero leer con ustedes, capítulo 8, versículos 1 al 17. Es un pasaje bastante largo, pero quédense conmigo, ¿ok? Dice: después del 17 de septiembre, durante el 6º año de la cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en mi casa, el Señor soberano puso su mano sobre mí. Acuérdense, mientras los líderes estaban en mi casa. Eso es importante, vamos a ver eso más adelante también. Vi una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para abajo, parecía una llama encendida. De la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. De pronto estaba allí la gloria del Dios de Israel, tal como yo la había visto antes en el valle. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte, y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Oh, ¿oíste lo que dijo? Lo que ellos están haciendo para sacarme a mí de su templo. ¡Wow! Hay manera que podemos vivir que hará que Dios se aleje de nosotros. Sigamos leyendo. Pero verás pecados aún más detestables que estos. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Y me dijo: ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Escucha bien lo que está diciendo. Una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto al pueblo de Israel. Y allí había de pie 70 líderes de Israel. Y en el centro estaba Azanías, hijo de Safán.
Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso, y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen: el Señor no nos ve. Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó: ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Así que me llevó a la puerta norte del templo del Señor, y ahí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz. ¿Has visto eso?, me preguntó. Pero te mostraré pecados aún más detestables. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor y la entrada del santuario. Entré la antesala y el altar de bronce. Había unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. Ahora nos ha mostrado el patio afuera. Nos ha mostrado los atrios secretos dentro, y ahora estamos mirando el mismo santuario el lugar santo donde están los muebles santos del Señor. Y ahora en cada uno de esos lugares están rindiendo culto a otros ídolos. Versículo 17. ¿Ves esto, hijo de hombre?, me preguntó. ¿No le importa nada al pueblo de Judá cometer esos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo? Qué interesante este pasaje. Queremos llegar inmediatamente a Ezequiel capítulo 47 para sumergirnos en el río de la vida, sin tomar en cuenta el estado del templo de uno, donde la gloria de Dios ha de habitar. La visión del templo recorre todo el libro de Ezequiel, comenzando en capítulo 8. En capítulo 6 dice: al lado del altar erigieron un ídolo. Y eran pecados intencionales y sin arrepentimiento. Un compromiso para removerle a Dios de su templo. Ya no queremos adorar a Dios aquí. Vamos a erigir ídolos grandes en nuestras vidas, para que Dios nos abandone. Ninguna persona dice para que Dios me abandone, pero eso con nuestras acciones es lo que hacemos. Y luego en versículos 10 al 12, esa es la cosa, y vamos a regresar a eso en capítulo 14 de Ezequiel en unos momentos. Pero había cosas detestables grabadas en las paredes. Mira, dice, el Señor le mostró a Ezequiel algo escondido, una entrada, préstenme atención por favor, una entrada escondida que nadie sabía. Y el ángel le dijo al profeta: comienza a escarbar en el muro, tal vez con sus manos, tal vez con una pala, no sé, pero ya comenzó a quitar la pared, y ahí detrás había una entrada oculta y escondida que nadie sabía, nadie veía. Me pregunto, ¿cuántas entradas escondidas he permitido yo en mi vida? ¿Cuántas cosas habré hecho en la soledad de mi mente y mi corazón que nadie sabe, nadie mira? Pero estamos dando entrada a ídolos en estos lugares secretos de nuestro ser. Podemos engañar a todo el mundo alrededor, pero el Romanos capítulo 2 dice: el Señor juzgará hasta la vida secreta de cada uno de nosotros.
¿Y qué es lo que Ezequiel vio cuando abrió la entrada para este lugar secreto? Vio 70 de los líderes de Israel, líderes religiosos tanto como líderes políticos. Y dice, estaban levantando incienso a las imágenes que estaban grabados en las paredes del templo, de cosas detestables y reptiles, cosas inmundas, cosas mundanas, cosas idólatras. Y ahí en el secreto del corazón, en lo oscuro, donde nadie ve, están adorando a los ídolos. Poco a poco, tales cosas deterioran nuestras vidas. ¿Qué cosas? Las cosas que nosotros dejamos grabarse en las paredes, los muros de nuestro templo. Somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en el interior de nosotros, ¿qué es lo que permitimos entrar y comenzar a grabarse en nosotros? Grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Las cosas que nos permitimos ver, escuchar, las cosas que nosotros meditamos en nuestra mente y nosotros tanto anhelamos en nuestros corazones. Las cosas que nosotros decimos, no, pues no es tan malo, pero sí es algo muy carnal. Es una manera de pensar. Es la manera de pensar de esta cultura y de este mundo que se graba en nosotros. Y lo permitimos. Y entretenemos el pensamiento. Pues, ¿qué tal si pues la homosexualidad pues no es tan mala como yo había pensado? Pues el amor es el amor. Y si dos bigotudos se aman, pues, ¿por qué no? Y si dos mujeres se aman, pues, ¿por qué no? Pues, ¿a poco la Biblia dice que Dios es amor? Entonces, sí es amor de verdad. Y comenzamos a entretener esas cosas y mezclarlas con lo que la palabra de Dios dice. Estamos en el templo del Espíritu Santo, dejando que la cultura se grabe en nosotros, en lo secreto, y podemos decir las cosas correctas en el exterior. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Cristo es mi Salvador, vivo en victoria, aunque el diablo diga lo contrario. Podemos decir todas esas cosas. Estoy viviendo en pura bendición. Pero ¿qué se grabó en el corazón que nadie sabe y que no escapa de tus labios? Dios lo ve. Puedes engañar a todo el mundo, pero al Señor no. Entonces, todos los líderes estaban en el lugar oculto, oscuro y escondido donde nadie los veía. Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo el corazón y con toda la mente. Mira, en la mente amarás al Señor tu Dios. En la mente no permitirás que nada más se grabe en tu corazón que no sea de Dios, que no sea la palabra o el Espíritu de Dios. Cuando dice amarás al Señor con el corazón y con la mente, está diciendo amarás al Señor tu Dios con todos tus deseos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus pasiones, con todos tus anhelos y todas tus memorias, todas tus influencias, todo tu entretenimiento, toda tu voluntad, todos los rincones escondidos que hay en tu corazón. Hasta con estos amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, y no tendrás nada oculto o escondido, grabado a un ídolo, asido a la carnalidad, aferrado a las cosas de este mundo. Acuérdate, yo he sido crucificado con Cristo y Él vive en mí, ya no vivo yo. Y el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En Ezequiel capítulo 10, tal vez el capítulo más triste de toda la Biblia, nosotros vemos que la gloria de Dios desde el lugar santísimo se levanta
y comienza a mover al exterior del templo y se detiene. Y nadie se da cuenta. Y luego y siguen haciendo sus idolatrías. Y luego del patio del templo se mueve fuera de la ciudad. Y nadie se da cuenta. Y luego de la ciudad mueve fuera. Y fuera más lejos todavía. Y nadie se arrepiente. Nadie se da cuenta. Nadie implora al Señor que vuelva. Y luego dice, la gloria de Dios abandona a Israel por completo. ¿Por qué? Por las cosas grabadas aquí. Y me pregunto, si en un tiempo en nuestras vidas el Señor nos ungió y quería expresar más y más esta unción, pero entre más nosotros dejamos que estas cosas se graben en nosotros, la unción comienza a apartarse de nosotros poquito a poco. Y tan poquito a poco que ni cuenta nos damos hasta que un día se ha perdido lo bonito que antes caminábamos con el Señor. Yo no quiero llegar ahí. Yo no quiero que tú llegues a este punto. Pero si nosotros retenemos cosas en nuestro corazón, eso es lo que sucederá. Tenemos que tener la ley, el precepto del templo. Santidad absoluta. Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne y los frutos el fruto del Espíritu. Las obras de la carne que permitimos ser grabadas en nuestros lugares secretos de nuestras almas: chismes, contiendas, arranques de ira, divisiones, maldiciones, orgullo, soberbia, de creerse mejor que otros, disminuir o burlarse de otros, falta de perdón, cada cosa de inmundicia sexual. Esas son las obras de la carne que nosotros poquito a poco dejamos. Okay, ¿a quién no le gusta chismear un poco? ¿A quién no le gusta entregarse un poquito a la inmoralidad sexual con las cosas que nosotros vemos o entretenemos aquí en la mente? ¿A quién no le gusta cada de vez en cuando su arranque de ira? Pero es de las cosas que Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y no quiero perder lo bonito que Dios nos dio por medio de una idolatría, una carnalidad. La idolatría de idolizar las cosas de este mundo. Esto es cielo y tierra. El deseo para los dos. El deseo para los dos mundos. De que quiero el cielo, pero no quiero desprenderme de este mundo. Ahora, miren conmigo. Ezequiel capítulo 14, versículos 1 al 4. Acuérdense en capítulo 8, ¿quién estaba en la casa de Ezequiel? Los líderes de Israel. ¿Y quiénes son los que Ezequiel vio en el lugar oculto en el templo? Los líderes de Israel. Ahora mira lo que dice en capítulo 14, versículo 1. Después me visitaron algunos de los líderes de Israel. ¿Cuáles líderes? Los mismos que estaban en el lugar secreto, adorando a su idolatría. Algunos de los líderes de Israel. Y mientras estaban sentados conmigo, recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría yo de escuchar sus peticiones? Diles, esto dice el Señor soberano: los israelitas han levantado ídolos en sus corazones y han caído en pecado. Y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. Otra traducción lo dice así: les responderé según la multitud de sus ídolos.
En otras palabras, dice el Señor, ok, eso es lo que quieres. A final de cuentas, yo les di tiempo para arrepentirte, para vivir en santidad delante de mí. Pero si esto es lo que quieres, tómalo, disfrútalo. Y ahora buscas una respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor será, haz tu idolatría. Y la persona engañada por sus ídolos será, entonces está bien lo que estoy haciendo. El Señor me dijo, el Señor me lo reveló en su palabra. Cuando tú y yo bien sabemos que esas cosas no calan con la palabra de Dios. Pero tanto es el engaño. Es lo que Jesús dijo, si tu ojo está bien, entonces en tu corazón hay luz. Pero si la luz que tienes en tu corazón en realidad es oscuridad, qué profunda es esa oscuridad. En otras palabras, si ya te dejaste engañar por tu gran idolatría y tú te has persuadido que la idolatría en que tú andas está bien, creyendo luz lo que en realidad es oscuridad, es doble profunda la oscuridad en tu alma. ¡Qué terror! Eso me da terror a mí, de que uno pudiera perder la unción, perder la presencia de Dios por dejar meter cosas en sus vidas. Sin la santidad, nadie verá a Dios. Y esta es la ley fundamental del templo. Santidad absoluta. Vamos a pasar a la siguiente sección de esta enseñanza y se encuentra en Ezequiel capítulo 40 al 42. Nosotros no lo vamos a leer, tú lo puedes leer en tu propio tiempo, pero tenemos que avanzar estas lecciones porque tengo mucho más que decir. Enseguida, Dios comenzó a mostrar a Ezequiel el nuevo templo. Y comenzó un ángel a hacer medidas del templo, medidas de la pared, medidas de los atrios, medidas del lugar santo, lugar santísimo, todo comenzó a medirlo todo. Eso es una visión de gran gozo, porque significa que aunque el primer templo que fue destruido debido al pecado y la idolatría, el primer templo que estaba lleno de tanta idolatría, Dios, a pesar de todo eso, Dios no se había olvidado de su pueblo. Y tenía planes para volver a construir un templo y lo estaba mostrando al profeta y dio las medidas. E igual como dio a Moisés las instrucciones tan nítidas, así dio instrucciones tan nítidas a Ezequiel para el próximo templo. Ok, entonces, entonces hay un orden específico en cómo Dios volverá y morará nuevamente entre su pueblo. Y será según los términos de Dios y no los términos de uno. Entonces, la adoración es una invitación a la presencia de Dios, pero Dios no vendrá según las maneras que nosotros le ponemos. Él vendrá como Él especifica. Ellos ya habían tratado de adorar al Señor y retener sus ídolos, y así no funciona la cosa. Si quieres la presencia y la gloria y la bendición de Dios nuevamente en la vida, hay que desechar de estas cosas y dejar que Dios restaure y reconstruya el templo. Su deseo es para bendecir tu vida. Entonces, hay líneas claras y medidas específicas. Y en realidad, leer Ezequiel 40 al 42 es bastante aburrido. No tan aburrido como el Levítico, pero sí es algo aburrido. Pero hay una lección en todo eso. Las líneas y las medidas tienen orden.
Hubo orden y simetría en los planes de Dios para su templo y para su pueblo. Las líneas definen el bien y el mal. Definen entre lo correcto y lo incorrecto, lo santo y lo impuro. Por eso Dios dio los mandamientos, los 10 mandamientos, para que supiéramos exactamente lo que Él requiere de nosotros y para que podamos disfrutar de sus bendiciones. Yo recuerdo durante mi infancia, si mi mamá me dijo esto una vez, me lo dijo 100,000 veces. Mira en la dirección en que estás caminando. Me lo dijo tantas veces porque quería uno de niño estaba caminando así, caminando al revés y luego topa con la gente. Y luego dijo que estés alerta a tu alrededor. Si me lo dijo una vez, me lo dijo 100,000 veces. Yo recuerdo en la tienda que estaba, yo tenía unos 10 años y había una señora viejita enfrente de nosotros y estaba contando algo a mi mamá. Y entre mi historia lo estaba actuando y tiré una patada y nada más oigo un ¡oh! Y había pateado la viejita enfrente de nosotros y mi mamá toda penada y como queriendo ¡pa! Que estés alerta a tu alrededor, hijo. O sea, así era yo. Y luego me decía, no cruces la línea. Esas eran las 3 cosas. Que estés alerta a tu alrededor, mira por dónde estás caminando y no cruces la línea. Y lo que ella quería decir con eso es que la línea entre diversión y locura. Yo siempre quería llevar la diversión a otro nivel. Y ese nivel era de locura. Y me lo decía tantas veces. No cruces la línea. Entonces un día ella se fue a la tienda y me dejó a mí a solas en la casa con mi hermana y mi hermano. Y mi hermana comenzamos a brincar en el sofá, a brincar. Y luego, como yo tengo que llevarlo de brincadera divertida a locura, comencé a agarrar los cojines del sofá y a aventarlas a mi hermana y ella me las aventaba a mí. Y luego yo agarré una y se lo tiré a todas fuerzas a mi hermana y había una vasija nuevecita que mi mamá había comprado. Y mi hermana, como se agachó, se fue volando el cojín directito al vaso y ¡pum! Se rompió en 1000 pedazos. Y dije, oh no. Llegando mi madre de la tienda, vio su vasija destrozada. Y pues obviamente estaba enojada conmigo. Y le dije, mamá, yo encontré la línea. Entiendo lo que usted me está diciendo. Y nunca más la vuelvo a cruzar. Y tan siquiera dije eso por lo menos para evitarme un pau. Pero lo dije con toda sinceridad. Y en las palabras de mi misma madre, dijo, desde entonces nunca volviste a cruzar la línea. Encontraste lo que te iba a mantener en orden y seguro, y la seguridad de los alrededor de ti, de no pasar la línea. Los límites son para nuestra seguridad, límites que yo pongo para mis hijos, límites que Dios pone para nosotros. Pero nosotros pensamos que esos límites son para limitarnos. Y nada podría ser más lejos de la verdad. Dios no pone límites para limitarnos, sino para hacernos fructíferos, para que alcancemos nuestro destino. Nosotros hemos de ser la persona perfecta de la medida de estatura de la plenitud de Cristo. Y si vamos a hacer esto, entonces tenemos que crecer donde Dios nos planta. Piensa en una flor en una maceta. La maceta está como en la ventana de tu casa o de tu departamento para que agarre sol, ¿verdad? Y se va creciendo esta florecita. Y la florecita mira a la calle,
mira el cielo. Y la florecita mira los perritos que van corriendo por la calle y los coches y todo eso. Y la flor dice, pues aquí estoy en mi mugrosa maceta y yo no puedo volar como las aves y correr como los chuchos y correr como los carros. Entonces, y ya comienza a despreciar su maceta. Entonces encuentra a alguien y la florecita dice, ponme en libertad. Libérame de estos límites. Entonces la persona saca la florecita y dice, sí, tú tienes razón. Tú deberías poder volar como las aves y correr como los perros. Entonces le saca de su maceta y le saca de la tierra. Ahí está la florecita con sus raíces colgando. Y le dice, vuela, mija, vuela y sé libre. ¡Pah! Y avienta a la florecita por la ventana. Pues esta flor va a correr como los perros y va a volar como las aves. Pues tú sabes muy bien que no. Y tal vez eso sea un poquito ridículo. Pero es la misma cosa que nosotros decimos para el Señor. El Señor dice, yo quiero que tú vivas dentro de estos límites. Porque si tú traspasas estos límites, tú no fuiste creado para vivir allí. Y tú vas a marchitar y te van a pisotear y tú vas a morir. Los límites son para establecer el lugar de santidad donde tú deberías vivir para que tú crezcas y florezcas a todo el potencial con que yo te hice. No deseches los límites de Dios. No desprecies su reprensión y su disciplina. Es para tu bien. Hay orden en el reino del Señor. Hay orden para la santidad. El orden del Señor o la orden en nuestras vidas produce una adoración verdadera. Su reino primero. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego todo lo demás será de añadidura. Las prioridades, construimos la vida según nuestras prioridades. Sí, el Señor tiene que ser la prioridad número 1 en nuestras vidas. Y luego, la actitud del corazón, como leímos en Deuteronomio 6:5, que amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Y luego, los diferentes pasos. Mira lo que dicen en Salmo capítulo 37, versículo 23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Nuestras acciones reflejan lo que está pasando en nuestro interior. Es ser antes del hacer. Porque no podemos cubrir la escasez de la presencia de Dios en nosotros o la falta de santidad en nuestro interior con actas religiosas en el exterior. No, la transformación interior y la santidad interior debe informar lo que hacemos en el exterior. Y eso es vivir dentro de la medida, de las medidas, los límites que el Señor está midiendo. Aquí es el templo y así es el templo. Aquí deberéis vivir. Y alrededor del templo había una barda. Y dice en el libro de Ezequiel, dice, esta barda es para separar lo impuro de lo santo. Entonces vivan dentro de los límites. ¿Y cuáles son estas medidas y límites? Oh, tú sabes bien la respuesta. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De ahí no saldremos. Efesios 3, 22 al 24 dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévanse en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Entonces,
Vamos a seguir. Hay un poquito más que hablar y vamos a recorrer estos bastante rápido porque se nos está acabando el tiempo. Hemos estudiado que la adoración pura comienza con un templo limpio y santo. La adoración pura es vivir dentro de los límites de las que el Señor nos ha puesto. Y ahora vamos a hablar un poco de ser obediente al Señor, vivir en integridad delante del Señor. Vamos a hacerlo rápido, pero Ezequiel capítulo 48, versículo 11, habla del linaje de Sadoc, el sumo sacerdote. Fue fiel al Señor cuando el resto de los levitas y sacerdotes andaban en pecado. Pero Dios premió a Sadoc y su linaje con el sacerdocio, con ministrar en la presencia del Señor. Entonces quiero que veas esto brevemente. Los únicos sacerdotes que no se manchaban con el pecado eran los únicos que Dios ahora permitió vivir en los lugares más sagrados. Hay una gran lección en nosotros. ¿Quieres fluir más en la unción del Espíritu Santo? ¿Quieres estar más cerca de la presencia de Dios? ¿Quieres que Dios te use en una manera más grande y que tu vida sea más fructífera? No te metas con el pecado. Mantente en santidad. Como Israel, en Éxodo capítulo 19, versículo 6, debía de haber sido una nación de sacerdotes. No había sacerdocio hasta la cosa con el becerro de oro. Cuando Moisés bajó de la montaña, que Dios le había dicho, han de ser una nación de sacerdotes. Ahora ellos estaban adorando el becerro de oro y Dios dijo, ¿quién está del lado del Señor? Y los primeros para responder eran los levitas. Y los levitas comenzaron a limpiar el campo de Israel y hasta matar a los que estaban idolatrando. Y Dios entonces, por su celo por el Señor y su pureza, Dios premió a los levitas con el sacerdocio dentro de Israel. Y ahora en Ezequiel nosotros vemos que Dios premió a la familia y linaje de Sadoc con el sacerdocio de Israel por la misma cosa, su celo de pureza, su celo para la santidad, de vivir de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No solamente en espíritu con nuestras palabras, oh Señor, te amo, pero en verdad, en cada acción de nuestro ser. De que esto no soy como dice en el libro de Isaías, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Una adoración pura es en el espíritu, pero también es en verdad. Todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que soy, todo lo que hago, estoy amando al Señor mi Dios, no solamente de labios, no solamente de cánticos y levantando mis manos, pero que estoy adorándolo del rebozo de su presencia en mi vida. Y eso está informando cada pensamiento, cada vista, cada palabra, cada acción de mi ser. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, toda la mente y todo el alma, todas las fuerzas, todo el corazón. En Ezequiel capítulo 43, versículos 1 al 5, y otra vez no tenemos suficiente tiempo para leerlo, tú puedes volver a leerlo en tu tiempo personal. Pero dice que la gloria de Dios volvió al templo, escucha bien, volvió al templo por la puerta del este. En esto vemos una simetría tan bella y el corazón restaurador de Dios.
En Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto de Edén, dice que ellos salieron del huerto y puso a 2 querubines en la puerta o la entrada del este del huerto. Escucha bien, Dios expulsó a las personas con quien tenía una relación santa y pura e inigualable. Los expulsó por la puerta del este. Ahora Dios dice, yo voy a volver a entrar en mi templo por la puerta del este para así hacer un camino para que mi pueblo regrese a mí. Por donde ellos tuvieron que salir, Dios entró. Lo que era su muerte, Dios pasó por la misma muerte en Cristo Jesús y abrió la cortina para que pudiéramos entrar en el lugar santísimo otra vez. Por el lugar fueron expulsados, Dios entró nuevamente para restaurar y para redimirlo. Entonces, todo esto, desde Ezequiel 8 hasta Ezequiel 47, es para abrir la llave del río. Dios ahora entró en su nuevo templo con las medidas y el orden y todo lo que hemos hablado. Ahora Dios entrará nuevamente en un lugar santo y en un lugar puro, y de su pureza y su santidad comienza a fluir un río de pureza, un río de limpieza, un río de su presencia, pero no fluía del templo anterior que estaba lleno de idolatría. Este templo se destruyó y ahora Dios dice, ahora santidad absoluta. Hay ríos, hay un río de Dios que abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice que hubo un río que regaba el huerto de Edén, el mismo huerto donde crecían todo árbol bueno para la comida. En Salmo capítulo 1 habla de un río, dice que de los que se alejan del pecado y hacen caso a la palabra de Dios son como árboles fructíferos plantados al lado de un río, y ellos siempre brotarán nuevas hojas y brotarán fruto a su tiempo. Y luego en Ezequiel 47 nosotros vemos el río que fluye del templo, que a cuyas bancas a la orilla del río está creciendo árboles cuyas hojas son medicina para las naciones. Y en Juan capítulo 8 dice que de su ser interior brotarán ríos de agua viva. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 a 2, dice que hay un río que sale del trono de Dios, cuyas orillas crecen árboles fructíferos y sanadores. Mira lo bonito y lo simétrico que es la Biblia. Dios quiere hacer brotar este río desde el huerto de Edén hasta la vida interior, hasta el trono del mismo Dios. Y que somos el templo del Espíritu Santo, y la gloria del Señor ha de habitar en nosotros, el trono de Dios dentro de nosotros. Entonces ha de fluir de nosotros ese mismo río, pero solo fluirá por medio de un templo restaurado en santidad. El propósito del río es sanidad y abundancia. Pero la sanidad viene por la santidad. La abundancia de una vida fructífera viene por un templo santo. Vivir en santidad. Otra vez, el pecado, cuando el Señor dice, aléjate del pecado, no cometas pecado. No es para que, pues no sea un niño malito, no seas malo. No es por eso. Es de que si te metes con el pecado, no puedes experimentar una mayor gloria de Dios en tu vida. Y Dios quiere bendecirte, quiere prosperar y abundarte, quiere sanarte. Pero dice, pero lo haré dentro de los límites que yo pongo, no la manera que tú quieras vivir. Entre más fluye el río, más profundo se hace. Y con eso vamos a concluir.
Ezequiel se metió en el río y el río al principio llegó hasta los tobillos y luego entró más y le llegó hasta las rodillas y luego entró más y llegó hasta la cintura y entró más y luego hasta el pecho y luego entró más y era tan profundo que no podía nadar. Escúchame bien, entre más entras con Dios, más profunda tu relación será con Él. Actualmente eso es el propósito de las disciplinas. Eso es meternos más en el río. Pero tenemos que estar viviendo en santidad primero. Y eso es algo que yo he experimentado más y más en mi tiempo personal con el Señor. De que entre más me mantengo limpio, entre más vivo en arrepentimiento, entre más consumo la palabra de Dios, entre más yo espero en su presencia, más profundo me lleva. Y las cosas más profundas son espectaculares. Y quiero ayudarte a llegar a esas profundidades de la persona perfecta, de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo, de conocer cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Y en cuanto lo experimentamos, seremos llenos de la plenitud de Dios, dice Efesios capítulo 3. Que el Señor los bendiga. Esa clase ha sido un placer. Y un placer estar con ustedes. Nos vemos la semana entrante para el nuevo módulo de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Surgió una pregunta. Me gustaría que usted, por favor, ampliara un poco sobre el tema. Usted utilizó la palabra límites e hizo referencia a su propia experiencia en su niñez. Entendió el concepto de límites y ese concepto le ayudó a crecer. Ahora me gustaría pedirle el favor que ya que estamos aquí en la audiencia, tenemos padres, tenemos abuelos y ya somos responsables por nosotros mismos. Este proceso de santidad es interno, pero al mismo tiempo somos responsables, se nos ha hecho responsables por otros. ¿Cómo podemos aplicar ese concepto en la vida de las personas que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros niños? Por favor. Sí, nosotros no tenemos renuencias en hablar con nuestros hijos acerca de estas cosas. Nosotros siempre hemos dicho con mi esposa la manera en cómo nosotros exigimos que los niños respondan a nosotros es como ellos algún día van a responder a Dios. Entonces, no es la santidad. Hablé de los límites y claro que ponemos límites para nuestros niños. Si quieres un niño infeliz, un niño temeroso, un niño fuera de control, entonces no le pongas límites. De la misma forma que el Señor nos pone límites. Pero mi esposa y yo nunca hemos tenido renuencia de hablar de esas cosas, las cosas que vemos en la cultura, inclusive la homosexualidad. Desde pequeños les hemos hablado de esto, porque el mundo y Satanás va a ir en pos de ellos para lavar sus cerebros con la inmundicia de este mundo. Y dije, pues mejor que lo escuchen de mí y de mi esposa. Y obviamente lo hablamos de acuerdo a su edad y lo que es apropiado para su edad. Pero ya hemos plantado esas semillas y parte de lo que dije anteriormente durante la clase es poner prioridades en nuestra familia. Decir la verdad es una prioridad. No manipular es una prioridad. No tener arranques de ira es una prioridad. No esconder cosas en la vida es una prioridad, por lo mismo que leímos en Ezequiel capítulo 8. Y de no andar en rebelión es una prioridad. ¿Y sabes lo que es también una prioridad? Ir a la iglesia. Nunca faltamos. Bueno, digo nunca, pocas veces hemos faltado. Sí, hay momentos, uno está enfermo, uno sale de viaje y no está en la ciudad o algo así. Pero aparte de eso, nunca faltamos y no es una opción en nuestra familia. Nosotros decimos a nuestros niños, esa es la manera en que nuestra familia vive. Así serviremos al Señor.
Y nosotros vamos inculcándoles esas prioridades, estos valores y estos entendimientos, pero nunca lo que les decimos, nunca es, pues vas a ir a la iglesia porque mientras vives en mi casa, vivirás por mi ley. No, el momento que tú haces esto, ya quitaste la razón y ellos van a estar contando los días hasta que tengan su libertad de adulto. Sus 18 años y pum, se van y no vuelven a la iglesia. Lo que mi esposa y yo hemos hecho con nuestros niños es decimos, no mentimos, no porque papá dijo, pero porque así arruina tu vida, así dice la palabra de Dios, así y así. Les damos el por qué. Si no les das el por qué, nunca van a entender por qué hacemos lo que hacemos y creemos como creemos. Y ellos despreciarán la santidad, despreciarán la palabra de Dios y dicen, que esta palabra de Dios es solo lo que mis papás me exigían, esos religiosos, estos cerrados de mente. Pero si tomas el tiempo de decirles el por qué hacemos lo que hacemos, ellos lo harán inculcando en su vida también con conocimiento, no por fuerzas. Y todo eso tiene que ver con crear una familia en santidad. No es santidad solo porque somos religiosos, vamos a la iglesia y creemos en la palabra de Dios. No, pues conocemos un montón de gente así y sus familias son un desastre. La santidad, hemos estudiado esas 3 semanas pasadas, es algo entero, algo no fracturado, algo íntegro. Entonces, la integridad de lo que crees y lo que vives y lo que implementas en la casa, todo tiene que ver con una vida de santidad. Muchos pastores, lamentablemente, sus hijos son un desastre. Y muchas de estas veces es porque mamá y papá no viven en la casa lo que predican en el púlpito. Y los niños miran la diferencia y dicen, si eso es cristianismo, pues lárguese usted. Entonces, la integridad de la vida entera, no por obras religiosas del exterior, sino la transformación de lo que Dios hace en el interior. Y luego eso transformará la vida totalmente en el exterior. Wow. Muy bien. Muchísimas gracias. Fue sumamente clara la explicación y lo pudimos entender con mucha claridad. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente este es un tema que lo necesitamos y necesitamos profundizar en nuestro diario caminar. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves con el tema de la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga.